Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. En medio de la iglesia, abrió su boca, y el Señor lo llenó del Espíritu, de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino, por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo. Desde lejos, ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Lucas 1. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham
que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado aquel que nos acompaña en los momentos más difíciles de la vida, de la iglesia, de la familia, de la vida personal, porque siempre está con nosotros para vencer el mal en su nombre. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los sábados, recordamos el ejemplo de la perseverancia en la fe, el ejemplo de una fe generosa a pesar de las pruebas, María Santísima. Pero hoy también la Iglesia nos invita a recordar a Santo Tomás de Aquino. Este era un presbítero religioso dominico, verdaderamente de mucha inteligencia, puesta al servicio del Evangelio. El autor de tantas obras de teología, profundizó con el estudio el pensamiento de Dios. Hay quien tiene dones, pero los utiliza para el mal. Él lo puso para el servicio del estudio, de la profundización de la fe cristiana. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, se trata precisamente, como decíamos ayer, de tener una fe fuerte, una fe fuerte. No solamente fortalecemos la fe cuando oramos, obramos la caridad, sino que la fe nos fortalece a nosotros en la dificultad. Es el mensaje precisamente de la carta a los Hebreos. La fe es la forma de poseer desde ahora lo que todavía se espera. Qué importante esto. Una persona me decía, estaba en la Santa Comunión y me decía: mire, cada vez que yo comulgo y tengo el cuerpo de Cristo, me siento ya un poquito en el cielo. Pues sí, ya tiene razón, es un anticipo. Y no solamente es un sentimiento devoto. Cuando nosotros encontramos gente que es realmente buena, decimos: he conocido un santo. Y así, santo como ese estará un día en la gloria. O sea, la fe del futuro y el objeto de la fe del futuro más adelante, la fe del presente, están siempre relacionados, queridos hermanos.
Pero la fe necesita también esa fortaleza que ayer pedíamos al Señor, ¿no? Dice, todos ellos fueron obedientes. Abraham salió de su tierra, muchos murieron firmes en la fe. Nuestros padres murieron firmes en la fe. Hoy día que se deja la religión de los padres, cada uno agarra su camino, pues entonces, ¿qué fortaleza va a haber? Ahí está fuerte el sentimiento y no la fe y la razón, como decía San Juan Pablo II. En la vida nos vemos sometidos muchas veces a pruebas tremendas. Hoy la escena de la barca, donde Jesús duerme y todos se zarandean. Recordemos el tiempo de la pandemia, que fue una imagen que tomó mucho el Papa Francisco, ¿no? El mundo estaba zarandeado, sentía que se hundía. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos pasa esto? Pero el Señor siempre está ahí. Lo que es importante es que nosotros en la oración acudamos a Él. No es que Dios no va a oír, es que tú no sabes escuchar su respuesta. ¿Y qué les dice Él? ¿Aún no tienen fe? La fe, como digo, no es librarse de los males, sino una forma de llevar los males, de llevarlos en la paciencia, en la lucha contra la causa del mal, porque no dejamos que nos caigan todos los males. Pero la fe es precisamente esa fortaleza que hemos de tener y de dar a los demás. Si un padre de familia no tiene fe y se pone deprimido, furioso, ¿qué será de la pobre familia? Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿nuestra fe imita un poco la vida de los santos? ¿Y quiénes son los santos? San Antonio, San José, San Pablo, en fin, San Juan Bosco. Sí, son santos, pero si vemos su vida, nunca fue una vida fácil, pero fue una vida luminosa, porque fueron fuertes en la fe y fortalecieron a los demás. Hombres y mujeres llevados a la santidad, que vivieron esa fortaleza. ¿Los conocemos? En segundo lugar, hermanos, pues cuando la vida se nos hunde o está a punto de hundirse como la barca, clamamos al Señor. Él está con nosotros. Es que se hace el dormido, es que como que no me oye, es que no sucede lo que yo le pido. Espera que el Señor sabe cuándo y sabe cómo va a darte su respuesta. Lo importante es no perder la fe. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que en la barca salva a sus discípulos. Por un momento parece ausente, está dormido, pero despierta. Y le decimos, oh Cristo, en medio de tantas tormentas, de tantos males, de pandemias y de guerras, te pedimos, Señor, que tengamos la certeza de que tú estás con nosotros en la barca y que basta que oremos, a veces con gritos, pero bueno, es parte de la oración, para que tú, Señor, despiertes y nos ayudes. Gracias, Señor, porque no te quedas indiferentes a nuestras oraciones, pero aumenta nuestra fe, para que a pesar de tantas pruebas nunca dudemos que tú estás con nosotros. Tú que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, tenemos como salmo realmente lo que es el cántico del Benedictus. El Benedictus es realmente aquel cántico tan bonito, ¿verdad?, que hace Zacarías, ¿verdad?, el padre de Juan Bautista. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque está con nosotros. Y en ese cántico se habla de cómo Dios había prometido estar con su pueblo y cómo Dios anunció que la salvación sería para todos, y el Señor lo juró. Y Abraham es el personaje central, es aquel que creyó y esperó, a pesar de que no veía las cosas. Esto es la fe, creer que el Señor cumplirá, aunque no veamos. La gente se ríe, tontos,
se cree lo que se ve. No, dichosos los que creen sin ver y caminan en la fe. Pensemos en un momento en esa barca. Ellos sabían que Jesús estaba con ellos, pero ¿por qué dormía? ¿Quería Él que oraran para que despertara? La vida es una prueba, pero el Señor está con nosotros. Pensemos en esa barca porque Dios es bendito cuando nos auxilia y sabemos clamar a Él. Digamos una vez más, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción queremos tomar dos propuestas. La primera, hermanos, es repasar lo que es la fe. Desgraciadamente la fe se ha convertido en un como sentimiento. Me decía una persona, fui a un concierto de rock cristiano, mire, y había de todo, zarabanda, movimientos, oración, ahí se sentía la fe. Bueno, puede manifestar un poco la fe, una oración devota, intensa, pero la fe todos los días, subiéndose al trabajo, al carro para ir al trabajo, o al bus, caminando, perseverando en el bien ante la tentación. Esa fe no es un espectáculo, esa fe es el diario de cada vida. Repasemos bien qué es la fe, creer lo que no vemos. En segundo lugar, clamemos siempre al Señor. Él puede no solamente salvarnos calmando la tempestad, Él puede aumentar nuestra fe. Démosle gracias al Señor porque la fe ha sido profundizada por este hombre tan grande, Santo Tomás de Aquino. Él decía, si te parece que Dios te pide mucho, ten en cuenta que lo hizo para que tú le pidieras ayuda a Él. Exactamente, si Dios me pide tener fe, que Él aumente mi fe. Por intercesión de Tomás de Aquino, pero sobre todo por intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo. Rock cristiano, mire, había de todo, zarabanda, movimientos, oración, ahí se sentía la fe. Bueno, puede manifestar un poco la fe, una oración devota, intensa, pero la fe todos los días, subiéndose al trabajo, al carro para ir al trabajo, o al bus, caminando, perseverando en el bien ante la tentación. Esa fe no es un espectáculo, esa fe es el diario de cada vida. Repasemos bien qué es la fe, creer lo que no vemos. En segundo lugar, clamemos siempre al Señor. Él puede no solamente salvarnos calmando la tempestad, Él puede aumentar nuestra fe. Démosle gracias al Señor porque la fe ha sido profundizada por este hombre tan grande, Santo Tomás de Aquino. Él decía, si te parece que Dios te pide mucho, ten en cuenta que lo hizo para que tú le pidieras ayuda a Él. Exactamente, si Dios me pide tener fe, que Él aumente mi fe. Por intercesión de Tomás de Aquino, pero sobre todo por intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.